Un saludo a la audiencia de Sintramunicipio Podcast, este programa que se transmite a través de YouTube, en el cual intentamos contar la verdad del movimiento sindical, ya que como hemos dicho en otros programas, la verdad está en disputa y desde el movimiento sindical, que es un movimiento que ha sido declarado sujeto de reparación colectiva por parte del presidente Gustavo Petro hace unos meses atrás, pues estamos contándole la verdad a la audiencia a través de este canal de YouTube. Si quieren seguir escuchando o seguir viendo este tipo de contenido, suscríbanse al canal y denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos videos nuevos. El día de hoy quiero dar la bienvenida a los compañeros de Sintrapulcar, que son trabajadores que venden su fuerza de trabajo a la empresa Carvajal y quienes presentan una problemática debido al cierre de una de las plantas de esta compañía ubicada aquí en la zona industrial del municipio de Yumbo. Doy la bienvenida al compañero Uber Correa y al compañero Fanor Padilla. Bienvenidos, compañeros, a este programa de reivindicación por los derechos de los trabajadores. Muchísimas gracias, compañero. Compañero Jaime Bien. Góngora, un abrazo, gracias por dejarnos participar en este espacio de Sintramunicipio en su programa podcast. Bien, bienvenidos al espacio, compañeros. Bueno, quisiera que nos contaran, compañeros, le contaran a la audiencia cuál es la situación que están viviendo ustedes como resultado del cierre de esta planta de la empresa Carvajal aquí en la zona industrial del municipio de Yumbo. Gracias, Jaime. Sí, después del cierre el 11 de abril de este año, en donde la empresa, digamos que de manera maliciosa y muy conveniente, utilizó las herramientas que tiene a través de engaños a los trabajadores para poder deshacerse de la carga laboral de los trabajadores. Más de 500 trabajadores terminaron su contrato de trabajo ese día bajo presión y bajo la modalidad de arreglos voluntarios. Este proceso inicia desde diciembre del 2024, en donde nosotros no llegamos a ningún acuerdo con la empresa en la negociación colectiva en el periodo de arreglo directo por temas económicos. Nos fuimos a tribunal de arbitramiento y ahí es donde la empresa, a principio de años, toma la decisión de una decisión política y convenientemente financiera para la empresa, aduciendo el dumping en el mercado colombiano del papel y con la intervención de la senadora María Fernanda Cabal, en donde en esta decisión la empresa contempla acabar el sindicato de la empresa. Decimos que toma la decisión porque cambia de abogado. Siempre habíamos tratado de concertar con la empresa las decisiones importantes, las negociaciones colectivas, etcétera, etcétera, pero en esta vez cambian de abogado para el pool de abogados Guerrero y Asociados, en donde la arremetida de la empresa contra los trabajadores, especialmente contra el sindicato, es fuerte. Cierra la planta, arregla más de 500 trabajadores y nos quedamos cerca de 40 trabajadores sin arreglar con la empresa, de los cuales la mayoría éramos sindicalizados. Tuvimos reunión con el ministro Sanguino vía virtual, con el ministro Sanguino. Tuvimos reunión en el Ministerio del Trabajo bajo la dirección del ministro Sanguino, reunión con la empresa, en donde se finiquitaron varios puntos, entre ellos que los trabajadores estábamos dispuestos a volver a trabajar y que la empresa contemplara la posibilidad del reintegro. Ese reintegro está condicionado
a la convención colectiva de trabajo que tenemos vigente actualmente, nosotros estamos con una convención colectiva de trabajo en donde en el artículo 20 se contempla el tema financiero. Este escenario se contempló en años anteriores de manera bisonia del sindicato, en donde se dice que los directivos sindicales y los trabajadores sindicalizados deben de ser reubicados cuando la empresa tenga esta clase de eventos o estos momentos críticos. La empresa está vulnerando, está violando el acuerdo de la Convención Colectiva de Trabajo, que es de obligatorio cumplimiento, y también está manifestando o dejando a flor de piel la persecución sindical. En este momento nosotros, después de 5 meses, estamos con el artículo 140, 4 directivos sindicales y 7 trabajadores sindicalizados más, que la empresa no ha querido restablecerles el reintegro, simplemente porque somos trabajadores incómodos para la empresa, porque le exigimos a la empresa el cumplimiento de las normas y de las leyes y el respeto a los derechos laborales. Esta denuncia viene acompañada de el acompañamiento solidario del compañero Wilson Arias, el senador Wilson Arias. También ha estado presente el compañero congresista Alfredo Mondragón, siendo puente para el llamado que le hacemos al gobierno de Gustavo Petro, en cabeza del presidente Sanguino, en el tema laboral, para que eche un vistazo, para que voltee a mirar la situación acá en Cali, ya que en este gobierno se está tratando de que estas manipulaciones, estas maniobras, estas jugaditas de las empresas contra los derechos laborales se terminen, porque ya es justo de que empresas como el Grupo Carvajal, esta clase de emporios económicos que se han lucrado por el trabajo y la mano de obra de los trabajadores, tomen conciencia, respeten la dignidad de los trabajadores y que se cumpla al pie de la letra los acuerdos y las firmas que se hacen en los temas sindicales, compañero Jaime. Sí, Fanor, James, importante lo que estás expresando y es importante contextualizar también a la audiencia porque lo que han dicho las directivas de Carvajal al respecto, al menos lo que yo he visto en medios de comunicación o que hemos visto hasta este punto y hora el equipo de redacción de Sintramunicipio Podcast, es que el argumento de la empresa es que este movimiento del cierre de la planta acá en el municipio de Yumbo obedece a que pues está ingresando al territorio colombiano papel mucho más económico de origen, sobre todo de origen chino. Esa es la argumentación que ellos daban y que por tal razón habían hecho una reestructuración y habían cerrado la planta en el municipio de Yumbo y la habían trasladado para la región del Cauca. Pero importante lo que estás planteando acá desde la perspectiva de Sintrapulcar, porque como lo que, digamos, la esencia de este programa es contar la otra verdad, la que no cuentan los medios masivos, como llamamos nosotros, de desinformación, y es lo que tú estás planteando. En este momento hay 500 trabajadores que han sido despedidos y hay una afectación inclusive a los fueros sindicales de los directivos del sindicato como tal. Y esto es algo que la gente no sabe y por eso es que en Colombia hemos llegado a la mínima expresión en cuanto a la tasa de sindicalización del 4%, porque ha habido históricamente una persecución en contra de las organizaciones sindicales y ustedes no han sido la excepción.
esta situación, pues que tú ilustras, está dejando a esas 500 familias, que más que 500 trabajadores, estamos hablando de 500 familias que, según lo que tú informas, fueron arregladas por la empresa, pero obviamente esos arreglos implican que son trabajadores que hoy en día no tienen empleo. Pero importante también que de pronto y nos informaras o darle a conocer a la audiencia esos acuerdos que han sido firmados por los trabajadores, cuál era el contenido de los mismos, para conocer un poco más a ese respecto. Sí, compañero, para hacer alusión a la claridad de los 500 familias que estamos hablando, de los 500 trabajadores, hay que decir que hubieron trabajadores que estaban próximos a pensionarse, que digamos que el arreglo fue conveniente, pero más de la mitad de esos 500 trabajadores eran trabajadores que les faltaban más de 10 años de trabajo. O sea, que necesitan su trabajo, su sustento, porque son trabajadores que todavía están pagando su casa, que todavía están pagando el colegio de sus hijos, las universidades, etcétera. Y son trabajadores que se vieron engañados y se vieron presionados para firmar un acuerdo voluntario en donde la opción era firmar por la tabla legal más 3 meses de salario. Más 3 meses de salario que no suma más de 15 millones de pesos. Eso era lo que le sumaba la compañía a esos arreglos de trabajadores que llevaban 15, 20 años de trabajo en la empresa. Como te digo, los trabajadores que estaban próximos a pensionarse tuvieron arreglos más convenientes. Yo tengo que decir que este arreglo, como tú lo contemplas en el tema político, es una estrategia de la empresa, del Grupo Carvajal, para volver a ser monopolio. El papel que está entrando de China y de Brasil, que es barato, es una competencia muy grande, muy desleal, digámoslo así, desde el punto de vista económico. Pero en la empresa se estaba visorando esto hace rato. O sea, la empresa debe tener estrategias de choque para, para contemplar y superar estas situaciones. Sin embargo, la empresa, el único recurso que tuvo fue el de eliminar la nómina de trabajadores y exigirle al gobierno que le ayudara con el dumping, cosa que el gobierno de Gustavo Petro ya hizo. Ya hay un decreto de Gustavo Petro en donde le cobran el 30% de aranceles a estos papeles de Brasil y de China, y eso va a garantizar de que el Grupo Carvajal vuelva a ser monopolio de papel en Colombia. Fuera de eso, tú le sumas la carga laboral que se quitó el Grupo Carvajal de encima con el arreglo de 500 trabajadores, y pues yo me imagino que deben de estar contentos porque la jugada les salió completa. Hoy en día le estamos reclamando a la empresa, el grupo sindical, que habemos 12 trabajadores sindicalizados, que estamos aislados de manera ilegal. No porque no nos estén pagando, nos están pagando con el 140. Pero a los directivos sindicales, a los 4 directivos sindicales que estamos por fuera, nos están aislando de nuestros compañeros de trabajo. Es decir, nos están señalando con el dedo de que la persona que se afilia al sindicato va a tener consecuencias como es la opresión y el discriminamiento de la empresa. Eso es lo que estamos denunciando básicamente hoy. Aparte de que en el tema económico, cuando a vos te pagan el 140, te están pagando prácticamente nosotros los que estamos enseñados a, a un salario promedio, con horas extras, con días festivos, recargo nocturno, etcétera, etcétera. Nos están pagando el básico y las deducciones y las obligaciones tuyas siguen siendo las mismas, pues claro que la gente se va alcanzando. Hoy estamos con problemas
la gran mayoría de los 12 trabajadores estamos con problemas psicológicos, estamos con problemas de sueño interrumpido, pocas horas de sueño, estamos con problemas de dolores, unos con dolores de espalda, otros con dolores de cabeza continuos. La mayoría estamos en tratamiento. Se lo hemos socializado a la empresa, se lo hemos socializado al Ministerio del Trabajo, pero la empresa sigue con su silencio absoluto e informando de que en las redes sociales, en los medios de desinformación, como usted dice, compañero, informando que la empresa respeta y que la empresa ah, ayuda al trabajador de Carvajal, Pulpa y Papel, cuando en, en realidad tiene 12 trabajadores, 12 familias que están siendo discriminadas, que están siendo atacadas en detrimento del bolsillo económico y de su situación de salud. Uber, me gustaría, compañero Uber Correa, que de pronto nos ilustraras en el sentido de los 500 trabajadores que fueron despedidos o que fueron desvinculados de la empresa por estas maniobras, llamémoslas suberticias de llegar a un arreglo, como lo han expresado ustedes, un arreglo totalmente desfavorable para los trabajadores que seguramente hoy en día están con problemas para pagar las respectivas hipotecas y todas las cuentas que un trabajador va acumulando, porque seguramente la expectativa de los trabajadores por tener un contrato indefinido, pues hace que hagan unos compromisos con el sistema financiero, compromisos que hoy en día ya no pueden cancelar, y obviamente el sistema financiero en ese sentido es implacable y seguramente deben estar ahorita esos compañeros y compañeras pasando por momentos difíciles. Todos estos 500 contratos eran de compañeros o de trabajadores que laboraban de manera directa con la empresa y a término indefinido, compañero Uber Correa. Sí, es correcto. Todos los contratos de estos trabajadores era a término indefinido, ¿sí? Sumado de pronto a lo que estaba comentando Fanor ahorita, quiero ampliar un poco para que vean pues como la magnitud también de lo que ha realizado la familia Carvajal a través de la historia desde que abordó la empresa, ¿sí? Por ahí en el año 2013 ellos adjudicaron también un despido, un arreglo voluntario también entre comillas, en el año 2013 adjudicando esto a la disminución del dólar. Sí, éramos 1.850 trabajadores en esa época y el año pasado, en junio, cuando iniciaron nuevamente la campaña de arreglos voluntarios, quedaban 1.198 trabajadores, ¿sí? Entonces, son alrededor de 600, más o menos, trabajadores que quedaron en ese entonces sin empleo. Lo otro es que los trabajadores que iban saliendo pensionados, sus puestos de trabajo no eran nuevamente restituidos. Entonces, toda la carga laboral era distribuida en los trabajadores que quedábamos. Obviamente, toda esa carga laboral que pesaba sobre nuestros hombros pues, generaron enfermedades laborales y la empresa, ahora el 11 de abril, muchos de esos trabajadores que estaban con enfermedades laborales fueron retirados por los arreglos voluntarios. Tengo entendido que la ley esto no lo permite. El Código Sustantivo de Trabajo ni la Constitución permite que las empresas retiren a sus trabajadores que cuenten con enfermedades laborales. Entonces, aparte de eso, sí, o sea, como tu pregunta, todos eran con contrato a término indefinido y pues les dan lo de tabla de ley. Y pues les ofrecían, como decía Fanor ahorita, los 3 meses adicionales como bonificación, que pues eso no es nada, porque tú sales al mercado laboral ya con enfermedades laborales, ¿sí? Y es muy difícil que otra empresa te contrate ya pasado los 40 años, personas de 50 años, con problemas de hombro, problemas de rodilla, problemas en las manos, túnel carpiano. Entonces es muy difícil para los trabajadores y sus familias volver a obtener un sustento. Y pues la plata que dan realmente no es suficiente para decir que no, sí, me independizo, monto algo o voy a subsistir con eso hasta que me llegue la pensión. Entonces, eso no lo ve la familia Carvajal y con el cierre de esta empresa. Lo otro es, como lo decía Fanor ahorita, ellos ya veían el panorama de la competencia que había con estos países y nunca decidieron invertir
en tecnología o en actualización de las máquinas, ¿sí? Nosotros seguíamos con máquinas de hace 60 años, o sea, máquinas obsoletas, fabricando papel con las uñas. Y nunca hubo una inversión de la empresa importante para modernizar la producción de papel y que fuera más rentable para la compañía. Solo les interesó fue exprimir y exprimir la empresa y los trabajadores hasta que ya no diera más y simplemente decidieron cerrar. Y se quedaron con la empresa que es Planta 2, que es pues relativamente más nueva, una máquina con un poco más de tecnología, y decidieron quedarse con esa. Y adicional a eso, pues como tenían la presión en el gobierno, en la Cámara de Comercio, para que les subieran los aranceles a los papeles importados, y precisamente son los papeles que fabrican en Planta 2. Y cerraron Planta 1. Esa es como la situación, compañero. Bien, lo que están ustedes ilustrando, o de pronto esta problemática, nos entra en un debate que es un debate nacional y que de hecho lo ha planteado, entre otros, el presidente Petro, y las centrales obreras también han planteado un debate nacional sobre la contradicción capital-trabajo. Y aquí está, de acuerdo a lo que ustedes están planteando, está ante los ojos de todos, que el capital prevalece frente al trabajo, frente a la mano de obra de hombres y mujeres que laboran, que venden su fuerza de trabajo a las compañías, y que a la final en esta ecuación matemática que hoy en día mueve los hilos del mundo, que es el factor dinero, pues se rompe el hilo por el lado de los trabajadores y no por el lado del capital, donde el capital contribuya para que los trabajadores tengan mejores condiciones laborales y puedan producir de manera más eficiente, para que la empresa no tenga que prescindir de la mano de obra. Y para eso están los sindicatos, para ser ese elemento que también contribuye a las empresas, que de alguna manera ayuda a su empresa para que se mantengan en unos niveles altos de competitividad, pero al mismo tiempo también para exigir los derechos de los trabajadores. También hay que plantear algo que ustedes lo decían al inicio de este podcast, donde decían que todo surge a partir surge en el marco de la negociación colectiva, que es un derecho de todos los trabajadores, y es el que da origen a este conflicto que a la postre lleva al despido masivo de los trabajadores. Y entonces, en ese orden de ideas y en esa construcción de la verdad, que es lo que pretendemos hacer desde este podcast sindical, pues esa contradicción tierra, capital, trabajo está más que vigente aquí en nuestro país. ¿Qué opinión les merece este análisis que hacemos desde Sintramunicipio de Jumbo Podcast frente a esa contradicción tierra, capital, trabajo, y el papel que juegan los actores? Porque es que no solamente es como llamamos en el argot sindical, la patronal o el empleador, el sindicato también, y hay que decirlo, el Estado. ¿Qué papel juega el Estado en defender o en aparecer como esa parte que protege a la parte débil, que es el trabajador? Porque hay una parte fuerte, que es el empleador, y una parte débil, que es el trabajador, y en ese orden de ideas, para equiparar esos dos polos, que el uno tiene debilidad frente al otro, aparece el Estado, y ahí hay unas deficiencias del Estado. ¿Qué tienen ustedes para decir, compañero Uber, a ese respecto? Bueno, en cuanto a eso, por lo menos sí sentimos un poco de deficiencia en la labor del Ministerio de Trabajo. Nosotros hemos instaurado pues varias quejas, varias querellas ante el Ministerio del Trabajo, que hasta ahora pues no han tenido respuesta. Nosotros hemos puesto varios PQR, hemos tenido reuniones también en el Ministerio, le enviamos una carta también a Gustavo Petro, la cual fue respuesta hace poco, pero esta carta pues lo que hace es como dirigirse al ente encargado de control, que en este caso es el Ministerio de Trabajo,
pues para que ejerza su función, ¿sí? Pero sí, o sea, en esa parte sí hemos tenido deficiencia por parte del ministerio como en la prontitud y en la agilidad de su trabajo para darnos respuesta al sindicato. James, Sí, Panor. bueno, te pido la palabra para hacer una interpelación allí. Yo quisiera anotar que yo, como trabajador activo de la empresa desde hace 35 años, yo ingresé a la empresa desde hace 35 años cuando todavía la International Paper era la dueña del letrero, en donde el manejo era más razonable, el manejo que tú estás diciendo, patrón, trabajador, era más razonable. O sea, la empresa, el grupo inversionista se lucraba, pero también le daban, compartían sus ganancias con el trabajador y eso se había reflejado en los sueldos de aquel tiempo. En razón a problemas económicos, a crisis económicas, la International Paper eh, le vende a Carvajal Pulpa y a los del grupo Carvajal la mayoría de las acciones de la empresa y es allí donde comenzamos a ver un deterioro en la adquisición monetaria. O sea, esto va en razón a que la conciencia del empleador es muy importante. Es muy importante que el empleador sea consciente de que se está lucrando, de que se está enriqueciendo con el trabajo día a día de las personas que tienen trabajando, pero que esas personas también tienen aspiraciones en la vida, tienen familias, que la aspiración es tratar de, uno como trabajador, brindarle a la familia mejores condiciones, a los hijos, mejores formas de estudio para que se defiendan en su futuro. Entonces esto va en razón a que el empleador debe de ser que a, a manera de anotación, yo digo que aquí en Colombia son muy pocos y yo creo que la mayoría de la gente los conoce. Trabajadores que son, empleadores que son conscientes y que le participan de sus ganancias al trabajador, que en últimas es el actor, es el que mueve el rollo de papel, es el que envía, produce el producto que se va a vender. Quería hacer esa anotación porque el Grupo Carvajal hoy en día tiene empresas en casi todo Sudamérica, inclusive en Norteamérica. Tiene mercado de su producto a nivel internacional que está bien posicionado. Acaban de abrir en El Salvador una empresa inmensa, acaban de incursionar en temas de bienes raíces. Aquí en Cajicá acaban de, no hace mucho, abrieron una de las empresas de empaques más grandes de Sudamérica. Entonces, el Grupo Carvajal está fortaleciéndose, está agrandando su riqueza y eso está bien. Pero el Grupo Carvajal no puede hacer lo que está haciendo, no tiene presentación que a los trabajadores sindicalizados, a 12 trabajadores sindicalizados, los tenga con el 140 a manera de opresión, de, de, a manera de violentar la ley, ya que es como si fuéramos unas personas delincuentes, unas personas que están haciendo algo incorrecto. Cuando a toda voz, la persona, el trabajador, tiene derechos tangibles, constitucionales, en el Código Sustantivo del Trabajo, la Constitución colombiana, de ejercer su derecho a sindicalizarse, a su libre asociación. Esta es más que todo la denuncia que nosotros queremos informarle a la ciudadanía en general, que la empresa Carvajal persigue al trabajador sindicalizado. Bien, lo que ustedes también ahí han dejado notar es algo que también ha sido un elemento de discusión en el país por parte de los sindicatos a través de sus centrales obreras, y es que el trabajo se ha vuelto una mercancía. Es decir, los seres humanos nos volvimos un elemento o un factor de la producción que no, ya hemos perdido
frente al gran capital y frente a los intereses de las multinacionales, hemos perdido nuestros derechos, nuestro derecho a un trabajo digno, hemos llegado a la precarización y hemos llegado a que se abuse de los derechos que tenemos como trabajadores sindicalizados y en últimas como trabajadores, como personas que venden su fuerza de trabajo a una compañía. Finalmente, compañero Uber Correa y compañero Fanor Padilla, ¿cuál es el mensaje para las organizaciones sindicales y ustedes qué esperan del movimiento sindical? Y aprovechen este espacio de Sintramunicipio Podcast para enviar un mensaje a las organizaciones sindicales en el sentido de cuál es la expectativa de ustedes frente al apoyo de los sindicatos, pero también frente a lo que el actuar del Ministerio del Trabajo y de terceros frente a su situación en relación con este conflicto laboral que están viviendo hoy en día. Bueno, de mi parte, como secretario de Comunicaciones, es muy importante la unión de los sindicatos a través de las redes sociales. Necesitamos esa unión de los sindicatos porque algo que golpea muy fuerte a las empresas es precisamente su imagen. Y es como es una de las herramientas que tenemos como sindicato, pero esto causa efectos siempre y cuando como trabajadores sindicalizados y los sindicatos propios se adueñen de ellas y nos apoyemos entre todos y por lo menos el trabajo que tú haces con los podcasts es maravilloso, o sea, la forma de visualizar ante la gente la problemática que tenemos como sindicato ante las empresas es genial, pero tenemos que estar unidos, o sea, ese es el mensaje mío, es de unión, y al Ministerio de Trabajo, pues que sea un poco más ágil en todos estos problemas que nos afectan a los trabajadores, que realmente se enfoquen en darle solución a estos problemas. Panor. Bueno, yo creo que me uno al pronunciamiento del compañero Huber. Nosotros tenemos que ser conscientes de que los empresarios se unen, se ponen de acuerdo y se unen para defender sus intereses, se unen para cada vez esclavizar más al trabajador. Entonces nosotros como sindicato, como ciudadanía, como representantes de los trabajadores, debemos en el gremio sindical estar unidos, porque la unión hace la fuerza. Le agradezco a todas las organizaciones sindicales, pues no las puedo nombrar una a una porque son varias, que han estado pendientes, que han estado solidariamente apoyándonos en meeting, en denuncias en las redes, y seguramente pues que ahorita van a seguir apoyándonos. También tenemos nuestras peticiones en el Ministerio del Trabajo que ya tenemos radicadas, peticiones de investigación administrativa, querellas, etcétera. También una demanda por unidad de empresa, en donde el Grupo Carvajal tiene más de 12 empresas aquí en Colombia y estamos demandando precisamente eso, que es un grupo fuerte económico para que pues deje de andar con estas acciones violatorias en contra de los trabajadores. Un gran abrazo, compañero James, gracias por el espacio y que viva Sintrapulcar, vamos para adelante y estamos en pie de lucha. Bien, esto ha sido el podcast del día de hoy. Decirles que muy importante el mensaje final también para las nuevas generaciones de trabajadores porque hoy en día los contratos ya no son a término indefinido, los contratos han venido siendo, obviamente ha habido un cambio en la reforma laboral, pero lo que ha venido la dinámica de los contratos de los trabajadores en todas las empresas a lo largo y ancho del país, pues han venido la característica principal es que son contratos de corto plazo, de 3 meses, 6 meses, un año, y hoy en día se ha perdido esa ligazón del trabajador con su empresa.
y es lo que han venido haciendo las empresas en todo el territorio nacional, es prescindir de la mano de obra que labora de manera directa, con vinculación directa con las respectivas empresas, para tercerizar a través de empresas que prestan este servicio a las grandes multinacionales o a las grandes empresas que hay a lo largo y ancho del país. Y esta ha sido una pelea que se ha dado desde el movimiento sindical, y que ahora de alguna manera se logra reivindicar un poco en la reforma laboral, pero que desafortunadamente, como lo hemos visto el día de hoy con los compañeros de Sintrapulcar, pues hay una afectación para esos compañeros, para las familias de los compañeros que ya no laboran para la empresa y que están en una lucha por la defensa de sus derechos a que sean reincorporados y a tener un trabajo digno. La mejor manera que ustedes pueden hacer o el mejor mecanismo para ayudar a esos trabajadores es compartir este enlace a través de las diferentes plataformas digitales, a través de las redes sociales, para que otras personas conozcan la problemática de estos compañeros que elaboran para la empresa Carvajal S.A. Queremos saludarlos a todos, decirles que esperamos que nos contacten si quieren tener un espacio, las organizaciones sindicales en este programa, o si tienen algún tema que podamos abordar. Aquí hemos tenido compañeros como el profesor Renan Vega Cantor hablando de la masacre de las bananeras, hemos tenido a las madres buscadoras, con quienes hemos hablado sobre la escombrera en Medellín, y también tenemos al movimiento sindical, como el día de hoy los compañeros de Sintrapulcar, de todas maneras hacer el llamado para que nos sigan viendo, para que sigan compartiendo este enlace, para que activen la campana, para que se suscriban y para que cada vez seamos más que apoyemos este contenido de Sintramunicipio de Jumbo Podcast. Hasta este punto de hora los acompañó James Góngora de Sintramunicipio de Jumbo, al lado de los compañeros Uber Correa y Fanor Padilla, con quienes realizamos este programa del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes y hasta una próxima oportunidad.